En este video volvemos a conversar con el señor Francisco Núñez del Arco Proaño en nuestra cuarta charla tradicionalista hispánica. Esta vez conversamos respecto a los sucesos históricos de las guerras de independencia hispanoamericana, ¿verdad? ¿Cómo fueron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué sucedieron? Y más importante, ¿cuáles fueron sus resultados en el mundo moderno? Sin más preámbulos, comencemos y disfruten. Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hoy continuamos nuestro ciclo de charlas tradicionalistas. Esta es la cuarta charla tradicionalista que tenemos junto a este caballero que voy a presentar ahora. Para aquellos que no han visto las tres charlas anteriores, por favor, véanlas, son muy buenas. Hoy con nosotros nuevamente está el pensador, escritor e historiador, el señor Francisco Núñez del Arco Proaño. Caballero, bienvenido. ¿Cómo se encuentra hoy usted? Muy bien, Fernando. Yo feliz nuevamente de estar aquí. Encantado. Me fascinan estas charlas y estas conversaciones contigo. Ya se está volviendo una costumbre muy amena, en mi opinión. Bueno, Claro, claro. Francisco, hoy vamos a hablar respecto a un tema histórico muy importante para nuestra historia hispanoamericana y también hasta cierto punto para la historia moderna, ¿verdad? Porque nuevamente en estas charlas tradicionalistas siempre se juxtapone esta idea de lo que es la historia oficial del status quo, ¿verdad? Y Claro. lo que nosotros podemos percibir como una visión alterna de la historia y que probablemente va más a la par con ciertos datos que algunas veces se obvian por razones que no vamos a discutir aquí o que podemos discutir indirectamente. Pero hoy vamos a hablar de un periodo, digamos, que comienza desde finales del siglo XVIII, bien finales del siglo XVIII, hasta quizás principios y mediados del siglo XIX. Y este periodo histórico en relación a Hispanoamérica se refiere obviamente a las tal llamadas guerras de la independencia americana. Algunas personas dicen que son guerras de independencia, otras personas dicen que son guerras civiles, pero probablemente son un poquito de las dos. Son sucesos históricos subversivos que han marcado el territorio americano, hispanoamericano, por los últimos 200 años. Y hoy vamos a hablar respecto a estas guerras. ¿De dónde salen? ¿Por qué sucedieron? ¿Qué pasaron? ¿Cuáles fueron los resultados? Y cómo se entrelazan a esta temática tradicionalista que tenemos corriendo en este ciclo. Así que, Francisco, ilústrame, ¿cómo podemos empezar con las guerras hispanoamericanas? ¿Cuáles son sus antecedentes y de dónde salen? O sea, ¿de dónde sale este ímpetu de rebelarse contra la corona, de rebelarse contra España, de rebelarse contra los peninsulares, como se le dice en la historiografía, si el imperio español estaba tan, digamos, era una fuerza tan grande y tan positiva desde la perspectiva tradicionalista, ¿verdad? ¿De dónde empezamos, Claro. Francisco? Bueno, o sea, y más allá de la perspectiva tradicionalista, la monarquía española en América en realidad estaba bastante cimentada. No había un peligro real desde la mayoría de la población en contra de la monarquía española. Hay varios, bueno, con todo lo que hemos hablado en las charlas anteriores, en las conversaciones, en las entrevistas anteriores, ya, ya tenemos el contexto para llegar a esto, a lo que se llaman las guerras de independencia, mal llamada independencia, porque no fuimos independientes, ¿no? Ya vamos a explicar por qué. Y, y a raíz de ese contexto podemos entender muchas cosas. Por ejemplo, los mitos en relación a la guerra de la independencia. Primero, que había una mayoría en América de la población americana bajo la monarquía española que quería la independencia. Falso. Falso. Falso total. O sea, nadie quería la independencia en la totalidad de la población. Había pequeños grupos subversivos de los cuales ya vamos a hablar y que aliados con Inglaterra, con los jesuitas y con la masonería lograron hacer su empresa subversiva, pero el gran porcentaje de la población hispanoamericana del momento no quería la independencia en lo más mínimo, ¿no? De hecho, después voy a citar una frase de Bolívar que justo compartí anteayer a propósito de eso, que él la dice que he dado la, ¿cómo es? Le voy a ver ahorita. La última frase antes de morirse, que dijo que
que lo único que le dio, lo único que hemos sacado de la guerra fue la independencia y más nada. No, no, algo así, no, o sea, no, esta que es más decidora todavía, porque habla bastante de la conciencia que tenía Bolívar de lo que estaba haciendo. Dice, contra la fuerza y la voluntad pública he dado la libertad a este país. Contra la fuerza y la voluntad pública he dado la libertad a este país, y como esta es mi gloria, como esta gloria es mi fortuna, nadie me puede privar de ella. Esto lo dice Bolívar el 22 de abril de 1828. Entonces, esa es una confesión plena, ¿no? De lo que desde los documentos también es evidente que la mayoría de la población americana no era independentista. Eso, segundo mito, que teníamos de esta estructura colonial, entonces que es una guerra de liberación colonial en contra de la metrópoli. Falso. Éramos provincias y reinos de la misma monarquía, entonces es una guerra por completo civil de secesión, pero no de independencia, ¿no? Y no solamente en relación a la metrópoli, mal llamada metrópoli, a los reinos peninsulares, y después al territorio de lo que se llama hoy en día Estado-Nación España, sino también de los demás reinos americanos. O sea, Quito no se independizó solamente, no se separó solamente de Castilla, de Aragón, en fin, de los reinos peninsulares, sino también de todos los reinos americanos. Se separó de Nueva Granada, del Perú, del Río de la Plata, de Nueva España, porque era una sola unidad plena. O sea, tenía distintos órganos administrativos, como los virreinatos que explicamos la vez anterior, o las audiencias, en fin, etcétera. Pero era una sola audiencia, donde era solo una sola unidad política, donde un quiteño, un guayaquileño podía ocupar cargos en Guatemala, en México, en el Caribe, en el Río de la Plata, en el Perú, en la misma península ibérica, y lo mismo gente de Nueva España o del Río de la Plata venían, o de Chile, venían a ocupar cargos de aquí, y de la península, obviamente. Entonces era una unidad, era una sola cosa, eso hay que tenerlo muy claro, porque después nos quieren confundir al respecto. Y tercero, que se buscaba justamente en relación a este último mito, que Bolívar buscaba la unidad de la patria grande. O sea, que eso es un ridículo. Bueno, no solo Bolívar, San Martín en general, o sea, los generales independentistas, los subversivos, mejor dicho, los militares subversivos, los guerrilleros, diría yo, buscaban la unidad de algo que ya estaba unido. Claro. O sea, más bien no buscaban la unidad, buscaron todo lo contrario y hicieron todo lo contrario. Disgregaron la unidad de la monarquía española, disgregaron al imperio español en más de 22 repúblicas. Entonces, como también dijimos anteriormente, latinoamericanizaron a Latinoamérica, no balcanizaron, porque ese es el término común de la balcanización, pero la balcanización sucede un siglo después, entonces no es un término histórico para la época. Entonces, esos son tres mitos fundamentales que hay que desmentir con las guerras de independencia, porque la gente entiende desde una realidad de los estados-nación actuales que no tiene nada que ver. Entonces, partiendo de esto, se va a dilucidar todo lo demás. Una pregunta, ¿podríamos añadir un cuarto mito a esa lista con la idea de que los indios o que las poblaciones indígenas estaban a favor de la independencia o que estaban activamente a favor de la sucesión? O sea, ¿podríamos añadir ese cuarto mito o sería... o sea, ese podría estar incluido. Ese podría estar incluido en el primero, que es que la mayoría de la población americana en general, los criollos, los mestizos, los indios, los negros, los mulatos, los ambos, todas las castas estaban a favor de la independencia. Entonces, esto va a superar las razas, pero específicamente ya hablando del tema étnico específico del grupo humano de los indios, o racial, no, pues es también insostenible decir que ellos estaban por la independencia, más bien todo lo contrario, estaban completamente a favor de la corona y en contra de la independencia. No querían nuevos estados que sabían lo que iba a significar para ellos, pérdida de sus derechos, privilegios consuetudinarios, ¿no? Que la corona respetó, como hemos explicado antes. Claro, claro. Entonces, bueno... Continúa, sí, continúa. No, o sea... si quieres... ¡Eso es whisky! ¡Eso es whisky! No, es ¡Salud! Es un tecito para la tarde. Ok. Bueno, o sea, a ver, entonces, que vemos hasta cierto punto de que, y de la manera que tú lo estás mencionando, hay cierta analogía histórica con por ejemplo, con el proceso bolchevique en Rusia. O sea, estamos hablando de una minoría
que estaba auspiciada o que estaba respaldada por elementos exteriores o ocultos, y hasta cierto punto pues tomaron control de todo un colectivo, y en pro de ellos, en pro de sus propios ideales y de sus propios intereses primero, iniciaron un proceso social bélico de guerra, sanguinario y subversivo en contra del status quo, que de ninguna manera quería ese proceso social. O sea que hasta Así cierto es. punto es como que una especie de patología, como una especie de virus, como una especie de enfermedad, como una especie de erupción social que surge y que altera irremediablemente el curso de la historia para los países hispanoamericanos, ¿correcto? Claro, o sea, hay que entender el contexto internacional, ¿no? Lo que pasa es que hay un interés geopolítico de Inglaterra, por lo menos desde el siglo XVII, desde el 1600, en Wow. los territorios españoles americanos. Entonces, hay planes concretos. Primero se manifiesta a través de documentos públicos y privados del interés en el territorio americano por cuestiones económicas, sobre todo como buenos ingleses, ¿no? Lo que les interesa son los negocios. Y, y se va desarrollando después de ahí este famoso plan de 1711 de un plan para humillar a España, pero hay otros anteriores también que hablan en estas referencias de esto, como el de la crónica de Cristóbal de Acuña editada en 1698 en Londres, y hablan de estos intereses que convendrían la cuenca del Amazonas y hacia los Andes, justamente donde está actualmente el Ecuador y el norte del Perú, sería un punto estratégico para el comercio inglés. En fin, después de 1711 ya se dice explícitamente que se quieren estos territorios por esa razón, y hay algunos enfrentamientos bélicos en el siglo XVIII, algunas guerras, y entre esas la guerra de sucesión española, donde está el bando austracista que fue el archiduque Carlos, el que finalmente no heredó en buena hora la corona de los reinos españoles, porque el archiduque Carlos, el Austria, por más que haya muchos austracistas que son románticos, que dicen de los Austrias, y los Austrias, y los Austrias, y los Borbones son una porquería, los Austrias históricos, claro que son tremendos monarcas, pero este Austria en particular no era el Austria, no era un Carlos V, un Felipe II, ¿no? Era un hijo de una monarquía austriaca que ya estaba cooptada por Inglaterra para ese momento, ¿no? Y por la masonería. Entonces, que ese Austria hubiera llegado al poder en la guerra de sucesión española hubiera sido completamente contraproducente para la monarquía española. Entonces, el que representaba legítimamente los derechos y las aspiraciones más bien de los Austrias era justamente el Borbón, que también era Austria, por cierto, de sangre, ¿no? Era sobrino del último monarca Austria, de Carlos II. Entonces tenía derecho de sangre. Y eso es lo que a veces no se entiende, porque la gente es un poco romántica. Y sí, los Borbones, franceses, no sé qué. Pero en este caso, Francia, la Francia del antiguo régimen pre-revolucionaria, era una fuerte potencia europea que contrarrestaba a Inglaterra, ¿no? Y en ese sentido siempre iba a ser una alianza necesaria con España, porque el enemigo histórico a partir del siglo XVI, en particular de la monarquía española, de los reinos españoles, era Inglaterra. Entonces, en buena hora que el Borbón acabó siendo rey y fundando esta nueva dinastía, porque si no quizá la marisma, el desastre, se hubiera adelantado un siglo. Y no fue así, más bien en el siglo XVIII vemos una expansión mayor del imperio español en extensión, es cuando más extensión abarca, ¿no? Casi 22 millones de kilómetros, se llega hasta California, en el norte de América, Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado. Sí, sí. Colorado, la Luisiana que era anteriormente francesa, en Carolina del Sur inclusive, se llega inclusive hasta Alaska, ¿no? O sea, los primeros exploradores europeos en Alaska son españoles, y de hecho es un limeño, Wow. Bodega de la Cuadra, se me va el nombre ahora, el que llega y que reclama esos territorios para la monarquía española. Y igual en los otros continentes hay esta posición definitiva, inclusive en la Oceanía, o sea, las islas, y hay un espacio oceánico pleno, el Mare Nostrum español, que le daban muchas veces al Pacífico, y como fue el Atlántico también en el siglo XVI, 16.
16. Hasta el 18 el Pacífico era el Mare Nostrum español, o sea, ahí era la España dominaba todo eso, ¿no? Los piratas apenas eran una cuestión marginal. Entonces, hay todo ese contexto internacional de una completa revalorización del poder español, porque también la historia oficial siempre nos dice, no, España ya entró en decadencia desde la época de Felipe II. Mentira. Eso es mentira. España era rica, era poderosa, era extensa, tenía una importante población, una importante fuente de recursos naturales, de recursos humanos, de arte, de historia, literatura, filosofía, como hemos explicado, y alimentó inclusive al pensamiento ilustrado en general, a los mismos fundadores de Estados Unidos, a la Ilustración francesa, en fin. Y cuando llega la dinastía Borbón, que viene con una serie de ideas francesas justamente, y que también no es completamente positiva, tiene sus características negativas, evidentemente. O sea, este centralismo que de alguna manera melló en algunas conciencias la lealtad a la corona, en algunas muy pocas, porque también estas reformas borbónicas, a veces lo que no se acaba de entender es que en muchos sentidos acabaron beneficiando más a la población del estado llano, o sea, a la población más común, que a nadie. Y más bien fue a veces eran los ricos, los nobles, los afectados, y eso es lo que no gustaba a muchos, pero sin embargo, en el balance general de la situación histórica, podemos decir que las reformas borbónicas en realidad fueron positivas, porque estaban llevando hacia la monarquía española, hacia el nuevo estado de situación en el mundo. Ya no podía seguir administrando un imperio de 22 millones de kilómetros cuadrados con una población que ya no era la misma del 1550 en el 1700 y pico, con mayor recursos, con mayores amenazas extranjeras como Inglaterra, justamente, y se tenía que tener esta serie de organización política, porque también se ha atacado que es el absolutismo Borbón, que sí hay un intento de centralización absoluta del poder, pero es propia también de la ilustración, propia del tiempo y propia de la necesidad política de lo que estaba pasando en Europa, ¿no? Porque la autonomía que nunca se trastocó por completo de los reinos americanos y las ciudades, nunca se trastocó por completo. Quizá el único momento en donde en verdad hay una completa o una mayor desuso de la costumbre autonómica en los reinos americanos es a partir de Carlos IV y también por la necesidad de la guerra napoleónica y demás, de la situación en Europa a partir de la Revolución Francesa en 1793, que Europa se pone en alerta, no solamente España, porque Napoleón y la Revolución Francesa era una amenaza general para Europa y para el mundo, como después lo comprobó, ¿no? Porque ya como comentamos la primera vez, sus inmortales principios venenosos infectaron al mundo después y han causado tantas desgracias hasta el día de hoy. Y esa parte es clave, ¿verdad? Antes de que empecemos a dialogar de las guerras hispanoamericanas, sin duda alguna hay que tener un trasfondo filosófico y político de mediados del siglo XVIII, que es básicamente el movimiento de Ilustración y de cómo este movimiento irrumpe en el orden sociopolítico de diferentes países, de cómo la Ilustración empieza y sus ideas, pues digamos, subversivas desde el punto de vista tradicional, ¿verdad? Y para las personas que quieran saber cuán subversivas eran, deben de leer a Joseph de Maistre, no sé si lo conoces, que es un pensador. Claro, sí, claro. Que es fascinante. Consideraciones sobre Francia, entre otros clásicos de la contrarrevolución francesa. Claro. Y tenemos que entender este trasfondo antes de hablar de las guerras hispanoamericanas, porque las guerras hispanoamericanas hasta cierto punto es como la tercera y última ola de estos movimientos, bueno, la segunda, pero más o menos la tercera ola en sentido de estos movimientos políticos del liberalismo clásico del siglo XVIII y posteriormente siglo XIX. O sea, ¿cuáles eran, o sea, cómo podemos juxtaponer y contrabalancear las ideas de la Ilustración, que son más ideas, digamos, o políticas de la Ilustración, políticas, vamos a centrarnos ahí, de la Ilustración desde un punto de vista, pues, judeo-masónico, angloparlante, con las ideas más ya tradicionalistas, o digamos tradicionalistas ya reformadas a lo Borbón en el mundo español, cómo se introducen, cómo se cruzan, o sea, cómo hay esa infiltración, digamos, de esas ideas en el mundo
del Imperio Español, que van a ser las semillas que después van a florecer en los movimientos revolucionarios de la guerra hispanoamericana. O sea, ¿cómo se da ese cruce? ¿Cómo es ese mundo intelectual, el mundo de las logias, el mundo de las sociedades secretas? ¿Cómo entran en el mundo español? ¿Cómo entran esas influencias extranjeras al Imperio Español que antes, literalmente, un extranjero entrar al Imperio Español era muy difícil, tengo entendido, especialmente donde habían plazas mayores o centros militares españoles fuertes. O sea, ¿cómo se dio ese, digamos, cómo se engendró esa guerra? ¿Cómo se engendró ese proceso revolucionario que vamos a conocer más tarde en el siglo XIX? Claro, o sea, bueno, el proceso de la Ilustración es bastante complejo en realidad, y también no todo lo que surgió con el liberalismo, hasta como lo reconocía el mismo Ébola, era negativo de por sí. O sea, hay este liberalismo radical horroroso de la Revolución Francesa, de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Horrible, que la gente a veces no capta la idea de que estaban decapitando a miles de personas, miles, Claro. o sea, Y no solo, decapitando, o sea, de que y era una cosa científica, era la cosa, o sea, era una cosa muy, muy horrorosa o sea, la gente no... una cosa subversiva, o sea, inclusive la palabra se puede utilizar satánica, no como alusión al cristianismo necesariamente, sino a esa parte más oscura de la sombra de Dios. O sea, era terrible porque era una subversión en contra de todo el orden jerárquico, espiritual, metafísico y natural del universo. Pero bueno, pero había ese tipo de liberalismo, pero también en la Ilustración hay otra especie de rescate que no es necesariamente liberalismo clásico. En la misma Ilustración española, la escolástica y la neoescolástica se basan en autores medievales. Más bien son el rescate de muchas fuentes tradicionales en algún sentido. No todo, por supuesto, no estoy diciendo eso, pero frente a también, siempre va a haber excesos de absolutismo y que también desde el punto de vista tradicional eh, no son nada positivos, porque tampoco esta idea del monarca secular enfrentado a la parte espiritual es lo que tenía que gobernar en el mundo, porque esto también es otro tipo de subversión. Entonces había una briga, una lucha por tratar de recuperar espacios tradicionales, y alguna parte de la Ilustración tomó eso y después se desvió por completo y acabó siendo el liberalismo radical, horroroso de la Revolución Francesa y de todo lo que significó eso después también en América. Ahora, eso tiene un origen español propio, porque ese es otro error que se ha dicho, que es la influencia extranjera en inglés y francesa. No, la Ilustración española fue la que causó finalmente también ese movimiento revolucionario. Y después más bien es la que influenció a la Ilustración europea en general. Ahora, en el ciclo de las decadencias mayores, claro que es parte de una de las caídas importantes de la civilización occidental, ¿no? Porque, o sea, ahora a largo plazo sabemos lo que significa Estados Unidos, porque tenemos ya 2 siglos y pico de historia de Estados Unidos. Pero antes de eso, cuando se separó Estados Unidos, se independizaron las 13 colonias inglesas de Inglaterra, no significó realmente algo contundente a nivel histórico, político en su momento. O sea, era un movimiento político y demás que tenía hasta su trasfondo hasta positivo en algún sentido, porque rescataban algunas cosas más tradicionales que lo que tenía la misma corona inglesa. Pero el gran movimiento revolucionario y subversivo en verdad es la Revolución Francesa, ¿no? 1789. Y la Revolución Francesa es la que sí estalla en la cara del mundo occidental y lleva a una serie de profundas crisis y caídas en este nivel de los ciclos. Y una de esas caídas y ciclos es consecuencia colateral de la Revolución Francesa, pero no por influencia de las ideas, sino por el contexto que creó, porque creó un Estado-nación llamado República Francesa, un dictador llamado Napoleón que invadió toda Europa, que invadió España, que hizo que entrara en crisis la monarquía española. Entonces, todo eso fue parte del ciclo mayor que llevó a la destrucción del Imperio Español y a esta gran caída del mundo tradicional que todavía quedaba en el antiguo régimen europeo, y que son los dos grandes quiebres, son la Revolución Francesa y la mal llamada independencia de los reinos americanos, la destrucción del Imperio Español, porque a raíz de eso en toda Europa ya viene un nuevo ciclo por completo, viene lo que es propiamente la modernidad en todo el término de la palabra. Por ejemplo, viene el derecho igualitario, todos somos iguales ante la ley, viene esta visión, que en España llega un poco más tarde, cuando muere Fernando VII, por cierto, viene la emancipación de los judíos por parte de Napoleón. Los judíos pasan a ser ciudadanos libres iguales a todos los demás, y con esa libertad
política y jurídica, empiezan a tener una libertad económica, social que antes no habían tenido, y empiezan a especular, a crear la finanza, a crear el sistema bancario y financiero internacional. Comienza toda esta organización ya propia de los Estados-nación en el régimen internacional, en las relaciones internacionales. Bien, en el Tratado de Westfalia, en 1640 ya se vio un antecedente de eso, según la teoría de las relaciones internacionales, pero en realidad es a partir de la Revolución Francesa y la independencia de los países hispanoamericanos que ya se produce efectivamente ese sistema internacional de estados, ¿no? Y con eso ya es una modernidad plena, desaparece la nobleza, desaparecen los estados en general, o sea, los estamentos, la nobleza, el clero, el estado llano y todas las corporaciones. El todas viejo las orden, el viejo orden en orden desaparece por completo y viene el nuevo orden, que todos ciudadanos libres, iguales, entre comillas, y viene este proceso de aburguesamiento radical de las formas de vida y del modelo de vida, ¿no? O sea, el burgués es el modelo máximo de la aspiración de vida, el éxito material, económico, el honor ya no tiene importancia. Inclusive hay unas estadísticas interesantes de España, que esto ya viene pasando antes de la independencia, la reducción de la nobleza en porcentajes, pero ya obviamente a partir de la independencia y del régimen nuevo desaparece por completo. La nobleza deja de existir como estamento social, como casta social. Ya no existe. Pueden existir nobles, inclusive en España actualmente, con títulos y demás, pero que comunitariamente o más llamados socialmente no juegan ningún rol real, ya no tienen ningún poder. Pues todo esto pasa. Esto hay que entender porque a veces la gente solo dice, no, bueno, nos separamos de España y ya, y se acabó. O sea, no, en realidad es un tema de una caída civilizatoria mayor. O sea, y no es nada y escabrosa, porque esa es otra cosa que a veces la gente dice, pues pasamos de aquí a acá, pero esos procesos en Europa tuvieron unas situaciones sociales bien difíciles, de que, o sea, por ejemplo, los siervos ahora ya no estaban regidos por un sistema feudal, ahora tenían había un proceso legal que había que seguir, o sea, las personas eran libres, pero a la misma vez se empobrecían porque no tenían capital, no tenían propiedad, tenían que incurrir ahora en todo este sistema moderno de ciudadanía, de documentación. ¿Disculpa? Libre entre comillas, porque en realidad no eran libres, porque la libertad clásica al estilo griego te implica que tú para que seas libre políticamente, política y personalmente, tienes que tener propiedad para hacerlo, o sea, y más bien la independencia en el caso americano, igual que la revolución en el caso francés, significó el régimen de la revocación de la propiedad. Exactamente. Y más bien fue la acumulación de la propiedad en manos de muy pocos. No puedes ser libre política ni personalmente si no estás asentado a tu libertad en una relación económica. Entonces, por ejemplo, el gran campesinado francés, al igual que el gran campesinado indígena americano, perdieron sus tierras y su sustento y su libertad económica con las revoluciones, y al hacerlo, al igual que un montón de otros realistas y pequeños propietarios y demás, porque el gran propietario empezó a ser el Estado y también los amigos de Bolívar y los revolucionarios, como en Francia igual, se hicieron de todo y despojaron además a las ciudades de sus tierras comunales y demás, y estos grandes propietarios tenían la libertad para ellos. Y el resto que no tenía eso, porque no tenía esa libertad económica, no podía tener una libertad política. Ese fue Bolívar, ni personal. Ese es el whisky, el té. Ni personal, ¿por qué? Inclusive las constituciones, las primeras constituciones de la República del Ecuador eran completamente plutocráticas, oligárquicas, en el peor de los sentidos. Tú no podías ser ciudadano si no tenías cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de tierras, o sea, estaba escrita con dedicatoria para que esta oligarquía republicana que hizo la independencia fueran los ciudadanos y nadie más. Excluía más que unía, exactamente, sí. Se excluyó al 95% de la población del país. O sea, y estamos antes de eso con la Constitución de Cádiz y antes de la Constitución de Cádiz con el régimen histórico jurídico de la monarquía española, todos éramos súbditos de la misma corona y todos teníamos los fueros y las leyes que nos protegían. Era un nivel de ciudadanía mayor inclusive, un nivel de, más que de ciudadanía, del estatus jerárquico legal propio de cada estamento, cada cuerpo y de cada individuo dentro de eso. Eso se acaba con las repúblicas, igual a todo el mundo hacia abajo y solo algunos más iguales que otros se quedan con el poder, las tierras, el dinero, aquí arriba. Entonces, eso es lo que significa la independencia a nivel práctico, es lo que se tiene que entender.
Y no es libertad, porque no puede haber libertad política individual sin libertad económica. Entonces, este 95% de la población, en el caso del Ecuador y en general en casi todos los países americanos, de estos niveles de porcentajes, pasan a ser siervos del Estado o nación y del nuevo Estado oligárquico, plutocrático, bancocrático, neofeudal en el peor sentido del feudalismo, si se quiere. Y se pierde más bien muchísima libertad política y personal a raíz de la independencia. O sea, en casos más radicales como el de los indios, es más evidente, ¿no? Pero no fueron solamente ellos, hasta las mismas comunidades de los negros libertos y el criollo, el mestizo también. Antes tenías, como habíamos hablado en otra de las charlas, de las conversaciones contigo, podías inclusive acceder directamente tú al monarca, porque era una relación personal entre tú como súbdito y el rey. No había nadie en el medio. O sea, había tus cuerpos y las fueras y demás, pero finalmente sí era una relación personal. En cambio, ahora está el Estado-nación plutocrático, que si tú no eres igual en dinero y en poder a los otros iguales, tú no vales nada. Exactamente. Tú no vales absolutamente nada. Fuiste sacado del cuerpo social. Y déjame leer esta cita, que es lo que tú mencionaste hace un rato y me acordé de esto que yo había escrito hace un tiempo, que pasamos de esta gran caída civilizatoria, porque no es solamente la separación y demás, y la libertad, entre comillas, de la independencia, que no fue así, porque pasamos a depender económicamente del poder financiero de Inglaterra, nos endeudamos, hasta ahora seguimos en ese régimen, pero ya vamos a hablar de eso. Caricaturas de Occidente, monos de nosotros mismos. Si el colapso de la monarquía hispánica significó una pérdida para nosotros, los hispanoamericanos, sobre todo y más allá del desastre político-económico, lo significó esencialmente como autodemolición ontológica. Autodemolición ontológica. Autodemolición del ser. Como privación de lo que somos. Como pérdida de nuestra universalidad occidental. Como pérdida de nuestra identidad. Con la llamada independencia, entre comillas, ganamos parroquianismo habitando ciudades. Dejamos de ser ciudadanos y nos volvimos del peor tipo posible de pueblerinos. No ese hombre sano del campo que es el más universal de todos, sino el cerrado del pueblo que cree vivir en la cúspide del mundo. Nos privamos de nosotros mismos al renunciar a ser occidentales plenamente como lo éramos hasta entonces. Pasamos como hispanoamericanos antes de 1820 de darnos como artistas, científicos, políticos, ministros, maestres de campo, virreyes, consejeros reales, embajadores, copríncipes, regentes, monarcas y comonarcas, de hecho, asesores de monarcas europeos, desde el de Castilla hasta el de Prusia, miembros de las sociedades y las academias universales de Occidente, emparentados con la sangre y el espíritu en ambos mundos, a ensimismarnos sobre los límites menores de nuestra realidad más reducida, tanto en lo geográfico como en lo mental, apegándonos a una identidad ficticia e inventada, desconociendo lo real. El reduccionismo se volvió ley, y si antes éramos plenos actores y partícipes de la universalidad occidental, después no fuimos más que particularismos sosos de una irrealidad local. Con el colapso de la monarquía, colapsamos como ser. Nos privamos de nosotros mismos y empezamos a estar perdidos. Esa fue la peor, más catastrófica y trágica consecuencia de la así llamada independencia. ¿Nos volveremos a encontrar? Los poetas expresan con palabras lo que no puede ser expresado con las mismas. Más allá del bien y del mal se extiende un jardín. Allí nos volveremos a encontrar. Muy bueno, bello. Y esa reflexión me acordé a raíz de lo que tú mencionabas ahora. Muy bello. Y otra cosa, con lo que tú estás mencionando de esta caída de civilización, a la misma vez se sientan las bases modernas para todo este proceso moderno que ha llevado 200 y pico de años, de lo que habíamos hablado en otras charlas, de que el logro está en el horizonte, del logro está ya, está a la vuelta de la esquina, tú sabes, se sientan las bases modernas para esta desunión perenne, para esta lucha constante social, para esta desunión global constante y la supremacía de la especulación económica, de los grandes bancos, de los poderes ocultos, y se sientan las bases modernas para el mundo moderno que conocemos hoy en día. Y eso empieza hasta en gran medida con 1789, o sea, que es la Revolución Francesa, y anteriormente quizás también con las revoluciones americanas y posteriormente con las revoluciones latinoamericanas.
déjame refrasear eso. Primero con las revoluciones norteamericanas y posteriormente con las revoluciones hispanoamericanas, y a la misma vez, astrológicamente, con el descubrimiento en el 1871 de Urano, que también marca hasta cierto punto un comienzo astrológico, que eso es un tema fabuloso para otra conversación. Pero, qué interesante. Sí, súper interesante. Y a la misma vez que estamos en esto, ya estamos casi llegando a las guerras hispanoamericanas, con esa cita que dice mucho respecto a esta gran caída, pero la realidad es que las guerras hispanoamericanas suceden, digamos, en un contexto de una tormenta perfecta, ¿verdad? Francia se acaba de pues, pasar por ese bautizo de sangre horroroso. España tiene unos monarcas que quizás no son los mejores del mundo, ¿verdad? No son los mejores ejemplares borbónicos. Y todo empieza con Napoleón queriendo invadir al viejo aliado inglés de Portugal. Podríamos decir que empieza ahí, ¿verdad? La idea de que Napoleón quiere cruzar por España para invadir a Portugal y prevenir que los ingleses se enriquezcan del comercio oceánico y en cierta medida hacerle un tipo de jaque a los ingleses. Y Napoleón decide invadir a Portugal llevando sus tropas a través de España y en ese proceso pues termina quedándose con España y en ese preciso instante pues que podemos ver el inicio de esta guerra, ¿verdad? De este problema. O sea, vamos a hablar acerca de esta situación de Carlos IV, Fernando VII, Napoleón, o sea, lo que posteriormente se desarrollan en las juntas y cómo las juntas quieren defender al rey, pero después las juntas se convierten en elementos subversivos y después tenemos la guerra de independencia española, que es el antecedente directo a las guerras hispanoamericanas. ¿Qué podemos decir respecto a estos sucesos que he resumido brevemente? Muy bien, nos das el contexto, muy bien, gracias Fernando, nos das el contexto preciso para entender lo que pasa. O sea, primero, bueno, la monarquía desde Carlos III ya estaba considerando dar desde ella misma la independencia a los reinos americanos. ¡Wow! ¿Desde Carlos III? Desde Carlos III, claro. Wow. Florida Blanca, uno de los ministros de Carlos III ya tenía esta idea, Carlos III también la propulsaba. De hecho, Carlos III quería crear una nueva élite intelectual en América, de la mano de la Sociedad de los Amigos del País, que eran estas asociaciones de intelectuales de los distintos reinos, y también de la mano de una masonería española, que eso tampoco se ha hablado mucho, ¿no? Claro. Pero bueno, muere Carlos III, viene Carlos IV. Carlos IV no abandona esta idea. De hecho, algunos años antes de la invasión napoleónica, como tú bien explicaste, por el pretexto de Portugal y se acaban quedando finalmente también en España y con España, ya hay esta consideración y porque hay esta premura de la realidad geopolítica de que Inglaterra, ellos están conscientes de que la monarquía española tenía un sistema de inteligencia bastante avanzado para su época. Entonces yo lo he comprobado documentalmente, la monarquía española estaba consciente de lo que Inglaterra estaba queriendo hacer con su monarquía, con su territorio, que quería dividir, explotar. Además, en 1750, Vernon había querido invadir Cartagena para tomarse el continente y fue humillantemente derrotado, aunque los ingleses hasta las derrotas quieren sacar victorias, por el almirante Blas de Lezo, que es el héroe hispánico por antonomasia. De hecho, tengo entendido que hace algunos años hubo una conmemoración de esa batalla en Cartagena, hicieron una placa y todo, y después como al segundo día la destruyeron y todo. La destruyeron. Es que era una estupidez porque decía un homenaje a los ingleses que fue que el príncipe visitó a Cartagena, si no me equivoco, algo así. El príncipe Carlos. Ajá. Pero bueno, y después en 1806, 7 y 8 quisieron en cambio entrar por Buenos Aires y Montevideo, también fueron derrotados y volvieron con el rabo entre las piernas. Y antes de eso, Miranda también había estado en la misma época queriendo ir por Venezuela con un ejército británico. Y en el 1797 invadieron a Puerto Rico y también, o sea, se quedaron un tiempo con la isla, pero después se lo sacaron, exacto. Entonces, bueno, esto como grandes hechos, pero hay pequeños hechos en el medio de todos estos hechos de inteligencia, de estrategia y demás, que la monarquía española era consciente. O sea, en
¿Y lo hacían a 790. través de la iglesia o esa era una red de inteligencia autónoma a la corona, a los Borbones? ¿O tenía que ver más con la iglesia o con... No era con la iglesia, era más a través de los funcionarios de la corona propiamente, Veo. del alto Ok. funcionariado de la monarquía, de la élite imperial Ok. y de los diplomáticos también, sobre todo, a través de los diplomáticos. Entonces, en 1799 ya hay una alerta de estos movimientos independentistas, se llega, manda una circular a todas las autoridades del imperio, incluyendo al presidente de Quito, donde se le informa de que hay un plan inglés para independizar a los territorios americanos y que tienen que estar alertas, porque en 1799 también habían invadido las Islas Galápagos, que son frente a las costas de Quito, que actualmente son parte de la República del Ecuador. Jurídicamente eran parte de la monarquía española, pero efectivamente nunca lo fue. Entonces era una isla que pasaban piratas de todo y los ingleses invadieron eso con el objetivo, al parecer, de venir después al continente. Claro, Entonces, como las Malvinas, me imagino, alguna estrategia similar a eso, ¿verdad? claro, pero las Malvinas Invadir de unas cambio islas adyacentes al terreno grande, claro. pero en las Malvinas también fueron derrotados los ingleses por España en 1734 y 1780 algo, no me acuerdo. Entonces, estaban, ya te digo, en 1799 ya hay este aviso de que Inglaterra está buscando la independencia de los territorios de los reinos americanos. 1799, o sea, antes de la invasión de Napoleón y todo. En 1804 por ahí comienza de nuevo un plan por parte de la monarquía y hay una gran consulta por parte de Carlos IV a todos los prelados y a la élite intelectual y aristocrática de España para consultarles si sería conveniente o no darle la independencia al imperio en América, y las respuestas son positivas. Entonces se hace un plan y después se acelera con la invasión napoleónica y con los sucesos de revolucionarios en Europa, y la idea era dar estas independencias a partir de 1808, 1806, 8 es la invasión, pero a partir de 1806 estaban bastante adelantados de los virreinatos. Ahí sí los virreinatos que contenían varios reinos, independizarles de forma independiente. El de Nueva España, el de Nueva Granada, el del Perú y el del Río de la Plata. Cada uno con uno de los príncipes hijos del rey, y el rey como emperador en México. Después se titularía oficialmente el emperador de las dos Américas, pero eran reinos independientes. Una mancomunidad hispánica, antes de esta Commonwealth famosa británica, la idea de mancomunidad vino también de España, y era la idea de esta mancomunidad hispánica, y con el centro de la monarquía no en la península, sino en México. Y de hecho, cuando ya se produce la invasión ante los hechos, Carlos IV, al igual que los monarcas portugueses, también pasó lo mismo, que se fueron a Río de Janeiro y fundaron ahí el Imperio de Brasil. Después, Carlos IV estaba yéndose a Cádiz a tomar un barco para ir a México, pero Fernando VII había dado el aviso y lo interceptaron y lo devolvieron. Pero la historia hubiera sido otra si llegaba a México y pasaba eso, porque no habría habido guerras de independencia. Pero bueno, estos planes de la misma monarquía ya se estaban considerando desde, ya te digo, desde Carlos III, o sea, y todos los pensadores, políticos, filósofos sabían que en un punto de la evolución y de la maduración política de los reinos, no solo los americanos, sino en general de toda la monarquía, porque la monarquía también tenía reinos en Europa, muchos. Después pasó con las dos Sicilias, que también tuvieron su independencia. Antes había sido con Flandes de una manera no muy amistosa. Entonces, sabían que, pero querían esta unidad a través de una mancomunidad. Claro. La independencia finalmente, esto también hay que decirlo, iba a pasar eventualmente. Yo pienso que hubiera pasado en el siglo XX si no hubiera pasado todo lo que pasó de una manera muy orgánica y dentro de esa idea de mancomunidad. Pero bueno, estaban los ingleses no tenían los mismos planes. Entonces viene la Revolución Francesa, viene Napoleón, viene la invasión de España de Napoleón en 1808, y con esto empieza el gran alboroto en la monarquía, tanto en la península, en Europa y en América, y en el resto de reinos también, pero más en América, porque aquí en América había una gran población de origen español, una gran población. La élite era criolla, ilustrada, noble, aristocrática, entonces sabía lo que pasaba, sabía cómo actuar ante este tipo de situaciones, y empiezan las juntas, como en la península, a reaccionar ante la ausencia del rey, como dice el derecho medieval castellano. En ausencia del rey, la soberanía o parte de la soberanía vuelve al pueblo, o a los pueblos, mejor dicho, no al pueblo, no el pueblo abstracto en sentido francés, revolucionario, republicano, sino a los pueblos concretos, al pueblo de la ciudad de Quito, de Guayaquil, de San Juan, en fin, a los habitantes, y solo una parte de sus habitantes.
Y no hay que olvidar también, como ya lo dijimos, me parece que la soberanía del monarca castellano nunca fue absoluta, era una soberanía compartida con el Estado llano a través de las ciudades, en las cortes, en fin. Contrario a lo que dice la historia del status quo hoy en día, junto a la leyenda Claro, negra y otros mitos, ¿verdad? contrario. Pero eso lo dijimos en la primera charla, que bueno, en Correcto. la segunda ya no me acuerdo, que nos extendimos bastante. Y, y pasan esto, y aprovechándose también de ese contexto, los ingleses que estaban obviamente bien abiertos los ojos, dijeron, bueno, ahora es cuando. O sea, si no es ahora, no es cuando. También había un descontento de algunos sectores minoritarios de ciertas partes de las élites americanas y de las aristocracias americanas y de las oligarquías también, porque no son sinónimas, por cierto, todas esas palabras, que estaban descontentos por temas económicos puntuales o porque también estaban ya mal influenciados por las ideas revolucionarias francesas, en fin, pero hay datos precisos que más bien los sectores que más se perjudicaron con las reformas borbónicas fueron los más fieles a la monarquía, entonces el pretexto económico tampoco es muy válido. Y a la final te vas a dar cuenta que son o agentes ingleses o gente como Bolívar que tenían una serie de odios y resentimientos contra él mismo y contra la monarquía española y que se valieron de ese contexto y que a la vez los ingleses se valieron de esa gente para hacer su empresa revolucionaria, hacer la independencia, destruir el imperio español, crear estados mientras más divididos y pequeños mejor, porque la política imperial británica está dividida por esa máxima, divide ed impera, divide y reinarás. Entonces, mientras menos unión geográfica tengas, es más fácil de manipular el poder y la finanza y toda la cosa. y, y eso es lo que hicieron, ¿no? O sea, utilizaron, y también Bolívar, yo lo que decía, o sea, se dejó utilizar porque también tenía un odio profundo en contra de España y de lo español, en contra del mismo. Contra el mismo. Algunos dicen que es por el tema de que a su familia no le dieron un título nobiliario. Yo pienso que también era un psicópata y que ya guardaba otro tipo de cosas que nunca vamos a acabar de entender. Algún rato quizá algún psicólogo del revisionista pueda revisar todas sus cartas y sacar un perfil psicológico, ¿no? O sea, es bipolar, o sea, bueno, pero que tenía alguna falencia psicológica es evidente. O sea, cuando tú lees las cartas, yo no soy psicólogo, ni mucho menos, pero lees unas cosas que dices, o sea, a este tipo le fallaba algo en el mal sentido, o sea, estaba chiflado. Yo Martín, recuerdo, yo recuerdo muy sí, bien una cita de cuando San Martín conoció a Bolívar, que San Martín se quedaba anonadado de que Bolívar nunca le decía la verdad. O sea, de que era un hombre que siempre estaba mintiendo, que era dicen que era muy inteligente, pero sí, que nunca le pudo decir la verdad, que era como que bien esquivo. Pero antes de meternos con los libertadores, o los tal llamados libertadores, tenemos que hablar de cómo las juntas se convierten de unos organismos, digamos, en teoría, legalmente medievales, y se convierten en organismos subversivos que empiezan a fomentar las ideas liberales que a la vez dan paso a los procesos revolucionarios, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de las Cortes de claro. Cádiz? ¿Cómo fue ese proceso de ese cambio, ¿verdad? Porque lo que la gente no entiende es que, a diferencia de quizás el proceso revolucionario en Estados Unidos, de Norteamérica, o sea, esto fue como una comedia de errores, esto es como una tragicomedia constante, tú sabes, y tampoco hemos hablado de Manuel Godoy y cómo él se metió en toda esta cosa del Carlos IV y Fernando VII y los franceses y los tal llamados afrancesados, o sea, y cómo estas juntas se convierten de juntas que querían salvar el sistema antiguo a los propulsores principales del liberalismo, tanto en España como de las cosas que van a pasar en la guerra en Hispanoamérica. ¿Cómo sucede eso? Claro. Bueno, es que hay juntas y juntas, ¿no? O sea, no todas las juntas fueron iguales. Hay unas juntas que eran, en verdad, rescataban un sentido hispánico y autonómico auténtico. Inclusive algunas fueron fundadas hasta por los mismos virreyes, como en el caso de México o en el caso de Montevideo. Otras, en cambio, ya tenían unos tintes más revolucionarios. Otras siempre quedará la incógnita de que cuáles eran las verdaderas intenciones, porque con los documentos que tenemos hoy en día no se puede dilucidar eso, porque utilizan un lenguaje muy de su momento y no se presta para decir que eran liberales o revolucionarias. Pero en los hechos sí hicieron cosas que eran completamente subversivas, ¿no? Buscaron la ayuda inglesa, persiguieron a los realistas, en fin. Entonces es complejo y más, y en España igual, en la península ibérica, en España europea, era también igual de complejo porque ahí había Sí. más partidos, más cosas.
Entonces, analizar eso sería solamente para una sola charla. Entonces, pero hay algunas que sí son más subversivas que otras, como la de Cartagena de Indias, ¿no? De Cartagena de Indias, directamente la junta que se forma ahí busca declararle al rey de Inglaterra soberano de Cartagena. Wow. O la de Nueva Granada, la de Santa Fe de Bogotá, la de Santa Fe, porque después se llamó Santa Fe de Bogotá, también tenía ese carácter. La de Quito es muy ambigua, por ejemplo. Tiene cosas en los documentos que no es nada, no se le puede acusar de muchas cosas, pero en los hechos sí, porque buscan ayuda inglesa, persiguen fieramente a los realistas, en fin. Después lo que pasa en Buenos Aires, esa también es completamente subversiva, porque es evidente que estaban buscando facilitar el comercio inglés. La de Montevideo no, la de México tampoco, más bien era más realista. Entonces es un proceso complejo. Y la reacción de las autoridades en América también es compleja, porque la monarquía está descabezada en Europa, se descabeza por completo, no hay rey, no hay nada, asume el Consejo de Regencia, después se llaman a las Cortes de Cádiz, no nos olvidemos que el Consejo de Regencia acaba estando en la isla de León frente a Cádiz, el último espacio libre de España de la ocupación francesa, y finalmente se autodisuelven, nombran regentes, después hay esta reacción en contra de Francia y la guerra en contra de Francia se reconquista, pero mientras tanto coincide con los procesos de las juntas en América, entonces todo va de la mano. Después ya viene la recuperación de la península ibérica, se restablece, digamos, Fernando VII en el trono, y mientras tanto aquí en América había una reacción de las autoridades más absolutistas, si les quiere llamar así, como el virrey del Perú, entre otras, que hacen una represión completa y justa, diría yo, de las juntas como del Alto Perú y de Quito, que eran de dudosa fidelidad, y, y restablece el orden, ¿no? Y finalmente el orden preconstitucional. Después vienen las Cortes de Cádiz, y se reúnen y finalmente en 1812 expiden una constitución. La tal famosa constitución, claro. De Cádiz. En 1812. Y con esa constitución viene un orden constitucional completamente novedoso, constitucional en el sentido positivo de lo que es una constitución, en el sentido moderno, no en el sentido histórico. Y con la constitución de Cádiz la monarquía pasa a un régimen constitucional que dura algunos años, se hacen elecciones en América y en todos los territorios se mandan diputados a las cortes, se cambian las instituciones, dejan de haber propiamente los virreinatos y las audiencias son intendencias ahora, en fin. Y esto es un proceso que va entre 1812 y 1820 más o menos, pero en el medio ya está Bolívar empezando la guerra y sí completamente abierta de independencia con la Junta de Caracas, que también era completamente independentista o subversiva, que tenía financiamiento desde el Caribe de los judíos sefarditas, Curazao, de Curazao, de Abraham Mesa, entre otros, y ya comienza más o menos en 1816 la campaña, la guerra a muerte, y ya con eso trastoca todo el orden, ¿no? Y esta guerra, todas las guerras, porque cuando hay las juntas también es la primera fase de la guerra de independencias, porque hay dos fases, entre 1808-9 y 1812, hasta cuando se establece el régimen constitucional que calma los ánimos. Son guerras por completo, civiles. No hay de ningún lado, o sea, civiles igual, a nivel macro igual, porque la guerra, no hay guerra de liberación colonial. Entonces, inclusive los españoles europeos que vivían en América eran españoles de aquí, como el español americano acá era español, pero el punto de guerra civil, valga la aclaración, es porque la mayoría de la población que luchó era de los mismos territorios donde se estaban haciendo las guerras. Eran americanos y en el caso, por ejemplo, de Quito, era gente de aquí mismo, era Quito enfrentada a Riobamba y a Pasto y a Loja y a Guayaquil y después a Cuenca y después Cuenca en contra de Guayaquil y después Riobamba en contra de Quito. Entonces era todo aquí, de la gente americana. Nunca se mandan tropas. Acá al territorio de Quito al menos llegan tropas propiamente peninsulares ya al final, en 1821, y porque la única expedición que se manda con Morillo, que es 1816 también, acá no llegan, y ya cuando mandan las tropas iban a mandar otra gran expedición, pero sabemos que hay este militar español que riego, que se levanta e impide que se mande, pero esto está resumiendo bastante todo este periodo, porque es un periodo... Estamos hablando un montón, sí. Entonces, es una guerra permanentemente de guerra civil. La primera fase, 1808-12, que se dan completamente solamente entre los reinos americanos,
Y después ya a partir de 1816, que viene Bolívar con ayuda inglesa y demás, ya empieza a haber esta interacción con los poderes internacionales. La misma Inglaterra, hasta Estados Unidos, llega a mandar agentes de acá al territorio de Pasto, por ejemplo, y también de la, o sea, del centro de la monarquía, que es la península ibérica, por supuesto. Se mandan una expedición con Morillo y después se mandan otras pequeñas expediciones, y la gran expedición que nunca se mandó con Riego. Y la guerra hasta 1822, en el caso de lo que es Quito, 1826, en el caso del Perú, siguen siendo exclusivamente entre un ejército mayoritariamente americano en contra de americanos reclutados a la fuerza por Bolívar. Que Bolívar también reconoce constantemente en sus cartas y documentos que la recluta es forzosa y de la peor manera para llevar a los americanos a luchar en una guerra que no querían luchar. Y que eran los tal llamados llaneros, ¿verdad? Los llaneros venezolanos y esa gente. Al principio eran los llaneros, pero después por donde iban, en Santa Fe, en Santa Marta, en Nueva Granada, después aquí en Quito también se reclutaba la fuerza con masacres, Wow. En fin, yo en mi libro relato algunos de estos, en el caso quiteño, Pasto ni hablar, en toda América, en el Perú igual se les llevaba amarrados al frente de batalla a los soldados independentistas. Entonces era una guerra que por completo la población estaba en contra. Y bueno, y aquí ya toca volver otra vez a hablar de los libertadores, y en cambio desde el sur venía San Martín con esta misma idea, con esta misma, él más bien ya, él, San Martín. Pero antes que hablemos de ellos per se, hay que recalcar que tanto Bolívar como San Martín y hasta Miranda, que para mí Miranda es un personaje muy interesante. O sea, estos son personas que eran militares, que tenían experiencia ya militar en conflictos revolucionarios. Estos no eran tal cual, o sea, estos eran personas que tenían experiencia, que tenían conocimiento, que tenían conexiones internacionales. Como tú bien mencionaste, Bolívar tenía conexión con los ingleses, o sea, San Martín tenía experiencia en España, tú sabes, él estuvo en la guerra de independencia, no sé tanto de O'Higgins, pero estas son personas que tienen conocimiento, que ven los procesos allá, que tienen conexiones internacionales y que es muy importante también, que tienen intereses propios, que vamos a ver más adelante, o sea, y vamos a hablar de los personajes de los tal llamados libertadores, o sea, hemos tocado un poco de Bolívar, creo que vas a hablar ahora de San Martín. Sí, o sea, el tema es que, bueno, primero recordar que Bolívar era de familia noble, aristocrática y millonaria, no tenía muchos recursos, mucho dinero. Y hasta en eso no nos han mentido, porque hay toda esta leyenda, bueno, no tenía experiencia militar previa antes de las guerras de independencia, sí tenía experiencia en Europa y en el mundo y contactos, pero digo, hasta en eso nos han mentido, porque hay esta famosa historia de que San Martín estuvo en el Monte Sacro de Roma y ahí juró con su maestro, Simón Rodríguez, creo que es la independencia, no sé qué. Bueno, eso es que viendo a Roma desde el Monte Sacro, eso es mentira. Eso lo escribió alguien que nunca ha estado en Roma. Porque si tú vas al Monte Sacro en Roma, Roma no se ve. Roma está lejos. Roma es como decir en el caso del Ecuador, si digo, pucha, y desde el Chimborazo vio Quito y juró, o sea, desde Quito no le ves ni queriendo desde el monte, desde el volcán Chimborazo. Entonces, hasta en ese tipo de minucias es todo lírico, es todo falso. Leyenda, claro. Leyenda tras leyenda. Entonces, él tenía una serie de intenciones que las pudo llevar a cabo gracias a los medios económicos y sociales que tenía, y también porque sí era inteligente y también era muy, ¿cómo decir esta palabra? Arrecho, diríamos, en Ecuador de forma más coloquial. Era, ¿cómo decir? Lanzado, no sé cómo es la palabra. Atrevido. Más que atrevido, sí, atrevido, o sea, era como que... bueno, o sea, tenía claro lo que quería hacer. Se me va ahora la palabra precisa, más culta al respecto, pero bueno. Y por eso fue a Inglaterra, hizo contactos y todo, y buscó eso, ¿no? Por su gloria personal, como él mismo lo dijo, ¿no? Por su orgullo, por su ego. El caso de Miranda en cambio era un revolucionario, él tenía su idea clara, hijo de un canario, me parece que es, hijo de un español igual, y él sí tenía experiencia en la Revolución Francesa. Y también tenía ascendencia judía, también tenía Miranda, si no me equivoco. Eso lo desconocía, pero bueno, explicaría muchas cosas. y en cambio, pero bueno, sí tenía esa experiencia revolucionaria en Francia, después también contactos hasta en Rusia, en Alemania, en fin. En la misma Inglaterra, obviamente, que es la que la apoya originalmente.
y seguramente, bueno, él era masón y muchos de los contactos de alto nivel habrá llegado a través de esa sociedad secreta o semisecreta o discreta, como dicen ahora los masones. Bueno, ahora son discretos, antes eran secretos. Pero y San Martín, en cambio, San Martín era militar de carrera, Exactamente. militar del ejército español. O sea, y él había nacido en lo que ahora es el territorio argentino, pero casi toda su vida la pasó en la península ibérica. Hablaba como Entonces, español, decían. Sí. la traición de San Martín es doble, porque San Martín era digamos, Bolívar, Miranda, traidores también. Traidores a la monarquía española porque eran españoles. Pero en el caso de San Martín es doble, porque además de ser español, Oficial. era miembro del ejército español, ¿no? Era oficial del ejército, entonces más grave todavía. Y parece, hay hasta documentación de la inteligencia francesa que muestra que San Martín, más que Bolívar, porque si Bolívar tenía algún rasgo de personalidad y propio, San Martín sí habría sido más un agente a sueldo de alguna manera. Y seguramente también estuvo iniciado, que eso siempre se nos va a perder, porque la gente dice, era o no era masón, bueno, por sus frutos los conoceréis, ¿no? O sea, a Bolívar tenemos el documento de constancia de su ingreso a la masonería. De Bolívar, de San Martín no sabemos, pero la actuación es tal que a mí ni siquiera me sorprende la retirada que él hace en Guayaquil, porque para mí todo ya estaba pactado, ¿no? O sea, que ellos hagan, la misión era destruir la monarquía española y nada más. Y de hecho, Bolívar tampoco se acaba de ir a Inglaterra porque él quería irse a Inglaterra después de todo lo que hizo, porque se murió. Se murió hace poco, ahora el aniversario, hace 2 días, del 17 de diciembre. Por ninguna otra razón no se fue a Inglaterra, sino porque se murió, porque no le dio el tiempo para irse a Europa, como hizo San Martín, porque otros dicen, no, pero se quedó. Se quedó porque tenía todavía que hacer algunas cosas, pero él igual se quería ir a Inglaterra. Era un anglófilo enfermo. Entonces, Anglófilo enfermo. es que era un anglófilo enfermo. Tenía un fetiche anglófono. No sé, yo no sé qué pasaría ahí. Bueno, inclusive hay autores que cuentan todas esas reuniones secretas con, con los masones y los Duque de Wellington y este otro noble escocés Dove, todos masones que harían en privado entre ellos, en fin. Que son Y datos que pocas veces se recuentan ahora en los mitos contemporáneos bolivarianos, ¿verdad? No se recuentan esa alta traición que hizo como hispano contra el mundo hispánico a través de estas conexiones. claro, o sea, es total la traición, ¿no? Porque aparte es una traición para una potencia extranjera como Inglaterra. Él sabía que estaba haciendo ese trabajo para ellos, les ofrecía abiertamente todo lo que quería a los ingleses y les daba hasta de más. O sea, por eso digo que era anglófilo enfermo, porque era enfermo. Tú lees, no sabe cómo ganarse la voluntad y el favor de los ingleses. O sea, les quería regalar todo, no sé, todo, las minas, el oro, hasta Centroamérica les quiso regalar a los ingleses, así como que si fuera propiedad de él, ¿no? Y Y otro se, problema, se- se desvivía por los ingleses. otra cosa que quiero mencionar antes que continuemos con porque ya estamos ya de por sí de lleno en la guerra, o sea, es la manera en que se enseñan estos procesos revolucionarios. Muchas veces en la historia, a manera resumida, se brinca el siglo XVII, se brinca el siglo XVIII y meramente se menciona de que pues España estaba aquí, explotó a los países, sacó dinero, esto y lo otro, y muchas veces se citan diferentes movimientos o sucesos insurgentes o revolucionarios que se dieron en esos 200 años como antecedentes reales a las guerras de independencia, ¿verdad? Como diferentes, como el movimiento de Tupac Amaru y cosas pequeñas, Y aleatorias, no y que tiene, entonces como que quieren conectar estos diferentes momentos pequeños a este momento apocalíptico monumental que no tiene nada que ver. O sea, esto fue toda una cuestión coordinada internacionalista y de la manera que se enseña es como que, sí, los hispanos ya se estaban revolucionando poco a poco porque tenemos estos sucesos y que habían, no, que son mentiras. O sea, la misma manera en que se enseña los antecedentes las revoluciones, no quiero decir revoluciones, de las guerras de independencia, es bien heterogéneo lo que nosotros hemos hecho aquí ahora mismo en esta última hora de conversación. O sea, no sé si claro. quiera mencionar algo al respecto. Sí, o sea, pues, es parte de la mitografía chauvinista oficial de las repúblicas, que interpretan todo desde el punto de vista teleológico de justificar la existencia vigente de los estados-nación hispanoamericanos, y desde ese punto de vista toda revuelta anterior es interpretada como antecedente de la independencia cuando no tiene nada que ver, ni siquiera la de Tupac Amaru.
Tupac Amaru era una revuelta puntual por temas de privilegios de los caciques, y que la misma revuelta fue sofocada por un ejército de indios. Aparte, el mismo Tupac Amaru se tomaba atribuciones que no eran de él, como decir que descendía de los incas. Era noble y descendía de caciques, pero no descendía de los incas. Los incas tenían muy claro de quién era la descendencia. Y lo mismo con otro tipo de revueltas de tipo tributario, como con los impuestos de las alcabalas o de los estancos, que son con siglos de diferencia, y que muchas veces esas revueltas fueron llevadas adelante por peninsulares. Los peninsulares llevaban esto porque eran la gente que tenía a veces más intereses económicos y comerciales en eso, y eran revueltas típicas que sucedían en todo el antiguo régimen en España y en otras partes de Europa. Cuando se subían impuestos, era la típica revuelta de impuestos. Claro. Que la historiografía oficial republicana le ha querido interpretar como una antecedente, y cuando no tiene nada que ver. O sea, eran revueltas tributarias, y pare de contar, no hay más que eso. Porque, claro que si te dicen que el Ecuador existía en esa época, entonces ya fue el primer movimiento del Ecuador, que no existía, porque no existía. Y a propósito, para los que nos ven aquí, sigan el canal El Otro Ecuador. Estamos subiendo allí unas charlas con un grupo de gente que estamos haciendo, y la charla que vamos a subir justamente esta noche se llama Los mitos fundacionales del Estado del Ecuador. Ahí profundizamos. Yo pongo el enlace aquí abajo en la descripción. Buenísimo, gracias. Y nada de eso es real, porque no tiene nada que ver. Eran revueltas de otra índole, no buscaban ni la separación ni la autonomía, mucho menos la independencia. Estaban reaccionando en contra de la subida de un impuesto, y ya, nada más. Y en el caso de Tupac Amaru parece que hubo injerencia inglesa, porque obviamente los ingleses sí querían desestabilizar a la monarquía española, pero ni siquiera Tupac Amaru buscaba una independencia, buscaba reivindicar muchos privilegios que habían estado perdiendo por haber razón. Entonces es completamente tomado de los pelos. Aparte de esa interpretación teleológica, es una palabra bien técnica de historiador, la teleología, de asumir de que los estados-nación actuales republicanos hispanoamericanos ya tenían una existencia en ese momento, y todos los hechos de ese momento justifican la existencia de estos estados en la actualidad, cosa que es falso. No existían. No existía México, no existía ninguna de las repúblicas centroamericanas, no existía Venezuela, ni Colombia, ni Panamá, ni Ecuador, ni Perú, ni la República del Perú. El Perú hereda el nombre del virreinato homónimo, pero no tiene nada que ver. Ni Chile, ni Bolivia, ni Argentina, no existían. Existían las provincias y los reinos españoles americanos. Eso hay que tenerlo muy claro. No existían los estados-nación. Eso es una gran mentira que nos han impuesto, de que había esta especie de preexistencia de las naciones de Sudamérica. No, cuando hay una gran nación hispanoamericana que hasta ahora sigue existiendo, dividida artificialmente por estados artificiales políticos. Latinoamericanizada y balcanizada. Latinoamericanizada y balcanizada, no solo en lo político, sino en lo cultural también latinoamericanizada, porque yo diferencio el hispanoamericano del latinoamericano, porque ya hay un arquetipo de latino que es del tipo justamente despreciable del que habita en nuestro continente, y hay el hispano que está queriendo recuperar lo que es, ¿no? Entonces, hay esta gran nación hispanoamericana que vive dentro de todo este continente, y que con la independencia se le disgrega en varios estados-nación distintos. Claro. Y que, como digo, reitero, seguimos siendo la misma nación hispanoamericana hasta el día de hoy. Claro. Que habremos 21, 22 o 23 estados independientes, o independientes entre comillas, porque ya vamos a hablar de eso, nunca hemos sido independientes en los hechos, pero que seguimos teniendo el mismo sustrato cultural y hasta biológico en muchos casos. Entonces, eso es lo que hay que comprender para saber lo que significó la independencia, la destrucción total de nuestro ser en todos los sentidos. Ante esto, ¿qué pasó? Ante esto se levantó la gran mayoría del pueblo americano, incluyendo los indios, los negros y todo eso. En contra de los insurgentes, en contra de los subversivos. En contra de la independencia y a favor del rey, a favor de la monarquía, a favor de la unidad de la monarquía. O sea, si en América se prolonga la guerra como se prolonga, porque primero, hasta por lógica, nos dicen que la mayoría de americanos estaban en contra de la guerra, a favor de la independencia. Entonces, la guerra no hubiera durado quizás ni un año, porque hubiera sido un levantamiento general, se hubieran expulsado a las autoridades de la monarquía, a las autoridades reales, y se acababa el problema. Pero hay un proceso de guerra que comienza en 1808 y que se acaba en 1826, que dura más de 15, de 16, 17 años,
que ni las guerras mundiales duraron todo lo que duraron las guerras de independencia. Y que Bueno, fueron unas guerras sanguinarias, que gente murió. O sea, esto no es un pasadía, esto es una guerra civil. Sanguinaria y destructora. En el caso mexicano el proceso es un poco distinto porque finalmente acaban siendo los mismos realistas los que se vuelven conservadores y se separan de la monarquía española cuando ésta tiene un proceso nuevamente revolucionario. Pero después cae. Es otra historia. Pero en el caso de Sudamérica es una guerra bien prolongada que cuesta muchas vidas, no solo vidas, también propiedad pública, privada, dinero. O sea, el continente está en la bancarrota después de la independencia moral, humana, económica y políticamente hablando, por completo. O sea, ¿qué continente, y más en las condiciones de esa época, cuando las guerras por lo general en ese tiempo duraban apenas meses, o sea, y eran guerras acordadas en verano, en campos de batalla acordados? De hecho, los primeros antecedentes de guerra moderna en el mundo es la guerra de independencia en América, porque aquí mueren civiles, hay devastación general de las poblaciones, de los campos, hay saqueos. O sea, antes era el enfrentamiento militar tradicional clásico entre los ejércitos. Ahora supera esto y se va hacia la población común. Entonces, en muchos sentidos es precursora, lamentablemente, de la guerra moderna, ¿no? De lo que después vamos a ver sobre todo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y eso cuando oficialmente se acaba la guerra, como hablábamos antes de iniciar el video, en el Callao, cuando ya cae el último baluarte en 1826, donde mueren hasta algunos miembros de la élite peruana que, arrepentidos de sus ideas separatistas, se vuelven otra vez a la monarquía y mueren ahí, producto del sitio de muchos años de un general que debe ser vilipendiado y aborrecido por todo americano bien nacido, que es Bartolomé Salom. Bartolomé Salom, también parece que tenía algún origen judío, era enemigo como Bolívar, de todo el continente. O sea, en Quito, en Pasto, en Lima, en Bogotá, a donde iba hacía destrozos humanos, ideológicos, todo. O sea, pero nos odiaba en todos los sentidos de ese tipo. Era una rata, como se diría hoy en día. Era un tipo atroz, tenaz. En Quito mandó a cincelar los escudos de las familias y de la monarquía. Hizo algunas masacres aquí en Quito para la recluta forzosa, como una famosa de 1823, y un año después de oficializar la independencia, por cierto. En Pasto, ni hablar. En Pasto fue uno de los responsables de la Navidad Negra de 1822, donde mataron a cientos de personas, mujeres y niños. En Lima igual, fue el responsable del sitio del Callao, y bueno, o sea, el tipo era completo, o sea, no se salva por donde le vea. Y a pesar de que oficialmente en 1826 se acabó ya el último baluarte, siguieron habiendo guerrillas y resistencia. Aquí mismo en el territorio, en el territorio que ahora es del Ecuador, la última resistencia a favor de Fernando VII de la monarquía también fue en 1826, en lo que ahora es la provincia de Esmeraldas, donde hay una población mayoritariamente negra, mulata y zamba. Y esos negros, mulatos y zambos fueron los que se levantaron a favor del rey. Entre 1822 y 1830 hay 12 levantamientos indígenas en contra de la naciente República de Colombia, en lo que es actualmente el territorio del Ecuador. En el Perú está Huachaca, en el sur del continente, entre Chile y Argentina, está los hermanos Pincheira, están los mismos araucanos, que aunque oficialmente nunca pertenecieron a la monarquía, tenían un acuerdo que les beneficiaba y que los Estados-nación no respetaron, y los araucanos empezaron a luchar por España. La isla de Chiloé también resistió mucho después. Y en la misma Venezuela, la última resistencia realista, que eran de los propios llaneros venezolanos, del pueblo más bajo venezolano, resistió hasta 1845, si no me equivoco, con Cisneros, Baltasar Cisneros, claro, que finalmente Páez le convence y le traiciona y le mata. Pero ellos resistieron. Es una especie de esta resistencia épica como la de los japoneses después de que ya se acaba la guerra en 1945, y a pesar de eso ellos no están convencidos de que la guerra se acabó porque no recibieron órdenes superiores a indicarles eso, ¿no? Entonces ellos siguieron en su trinchera hasta los 60, me parece. Ellos igual siguieron peleando por el rey hasta 1845, y en el caso del sur de la Araucanía hasta 1860, me parece. Sí, también entonces, los mapuches también en Chile y en Argentina también desarrollaron una resistencia también a los movimientos revolucionarios, tengo entendido.
Claro, pero más que los mapuches, digamos los araucanos. Ok, Porque mapuche es un término más moderno. ok, ok. Y ya hablamos la otra vez también de que ya a pesar de haber sido lograda la independencia formalmente, había un gran descontento con la república y una gran nostalgia de la monarquía perdida, del imperio perdido. Y hubo intentos, como en el caso de un propio general de Flores de acá en el Ecuador, en 1845, de volver a traer un príncipe español y fundar un nuevo imperio aquí en los Andes, ¿no? Entre otros, muchos otros casos que pasaron a lo largo y ancho de América. Como habíamos hablado también contigo anteriormente, el siglo XIX es un siglo perdido por eso, porque la gente está matándose en revoluciones y la guerra de independencia inicia un ciclo de guerras y revoluciones que se acaban a finales del siglo XIX, que cuestan en el caso del Ecuador el 90% de la población masculina Wow. activa, o sea, mayores de 18 años y menores de 55, para esa época que era la edad activa de un hombre, ¿no? Ahora ya es mucho más amplia y que cuesta la devastación económica y política, todo el sustento económico de aquí se desaparece y habíamos hablado de eso también, cuesta un siglo volver a los niveles de producción después de la independencia, un siglo, un siglo. Y ahí ya vamos a hablar de la otra parte, porque podríamos profundizar horas en esto, o sea, este es un tema para hablar horas, solo la idea es que quienes nos escuchan con esto profundicen y traten de buscar otro tipo de fuentes para acercarse a un conocimiento más profundo de los hechos, ¿no? No nos podemos quedar en cada cosa, porque si nos quedamos en cada cosa vamos a hablar, no sé, algunas semanas. Sí, no, no, y que es un tema bastante amplio porque las repercusiones de este suceso, o sea, se viven hasta hoy en día, o sea, porque de la misma manera los procesos revolucionarios dejan un vacío de poder en el psiquis colectivo hispanoamericano, en mi opinión, y es que aquí es donde viene esta idea del caudillismo y del líder, de querer un rey, de querer un general, de querer una figura fuerte que los gobierne, que no sea democráticamente. Y otra cosa que también a mí me sorprende mucho, que fue algo que compartí contigo antes de empezar a grabar, fue que luego de la muerte de Fernando VII y pues ya España está sufriendo también un montón de otras cosas, ¿verdad? Este proceso no es solamente del mundo hispanoamericano, en España también hay muchas cosas pasando en relación pues a los procesos decimonónicos españoles que también fueron fue una disyuntiva en la historia y afectó mucho. Y lo que te quería comentar es que con la sentencia de Isabela II, o sea, vemos que los españoles se resignan y dicen, ah, pues ya, se independizaron, bye. O sea, en 30 años es como que ya no tenemos ningún interés de reconquistarlo, no tenemos ningún interés de reconectar con ustedes, o sea, ya ustedes son independientes, vamos a hacer tratados de paz y se acabó. O sea, que vemos cómo la subversión no tan solo divide, y la modernidad hasta cierto punto, porque como tú bien mencionas, los mismos criollos tenían intereses modernos económicos de querer ampliar el capital, que tener más oportunidades de financiamiento, ese tipo de cosas para expandir sus operaciones, que hasta cierto punto de vista es entendible desde un punto de vista moderno, pero que vemos cómo la subversión divide Hispanoamérica, divide España, y ya luego de mitad del siglo XIX, vemos que no hay ningún interés de ninguna reconquista, ¿verdad? Aunque no sé si es la palabra correcta para, o por lo menos reunificación Claro, recuperación. sí, o sea, aunque me imagino que hubo alguno que otro, ¿verdad? Hispanófilo o hispanófilo o uno que otro intento, pero realmente no hubo ningún interés, como que ya las ruedas de la historia procedieron y eso es algo que yo siempre veo en la historiografía decimonónica, o sea, de cómo el liberalismo arrasó y no vemos una reacción hasta, bueno, hasta los 20 y los 30 del siglo XX que se va a desembocar en lo que vamos a conocer como la Segunda Guerra Mundial, pero y hasta cierto punto en la primera, ¿verdad? De cómo todo este proceso decimonónico reaccionario, perdón, todo este proceso revolucionario decimonónico, hay una reacción en la Claro. Primera Guerra para defender el viejo orden de las monarquías y la iglesia, o por lo menos las instituciones espirituales hegemónicas tradicionales, ¿verdad? Y cómo después en la Segunda Guerra Mundial se vuelve a tratar de hacer eso de otra manera. Y eso es algo que a mí siempre me fascina, como que, tú sabes, como en 30 años se puede destruir 200 años de historia. Claro. No sé qué tienes Bueno, que es decir que al respecto de eso, siempre, algún pensamiento. siempre va a ser más fácil destruir que construir. O Amén. sea, con estos dos puntos podemos, pienso yo, concluir la charla de Definitivo. hoy. El entender el contexto de las guerras carlistas en España,
y del imperialismo y del colonialismo financiero inglés después de la mal llamada independencia en América. Que fueron las reacciones de estos movimientos. O sea, estos Claro. fueron los resultados inmediatos en términos cronológicos de las guerras de revolución, de guerras de independencia a principios del siglo XIX. Bueno, entonces hay que entender estos dos factores, estos dos procesos también para saber cuál es el resultado final. O sea, en la península, Fernando VII, con todo lo criticable y lo que se le critica que pueda hacer, significó, a pesar de que es, ¿cómo se le llama? Calificado como el rey felón. Sin embargo, a pesar de eso, desde el punto de vista tradicional, Fernando VII representó una postura completamente tradicional, válida, heroica, inclusive en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque Fernando VII jamás claudicó en su posición, en su condición de monarca, a nada de lo que tenía que claudicar. O sea, primero no podía reconocer una independencia que según las mismas leyes de Indias, las leyes de Castilla, era imposible de reconocer. O sea, Carlos I de Castilla, el emperador Carlos V, declara que los territorios de las Indias son inalienables, que no se pueden perder de ninguna manera para la corona de Castilla. O sea, no podía él nunca en la vida reconocer como rey, e hizo bien en hacerlo. O sea, su deber era reconocer su condición natural de monarca y no rebajarse a algo que le hubiera costado su condición, ¿no? Podía haber sido siendo rey, podía haber sido o no siguiendo ser rey, pero con ese hecho, al menos ontológicamente y hasta metafísicamente habría dejado de serlo. Entonces eso es muy rescatable. Aparte es muy rescatable que también ya me parece que lo mencionamos en otra ocasión. Él nunca permitió que la banca inglesa, la banca Rothschild, la finanza internacional, la finanza de los judíos, porque esa es la realidad, ingresara en España, cosa que tampoco le perdonaron. Porque con la modernización de la economía, la finanza internacional estaba buscando entrar, obviamente, en un reino tan importante como el de España. Fernando VII, mientras él vivió, nunca se lo permitió. Cometió errores, cometió problemas. Un gran error, haber respetado la ley vigente en su momento para la sucesión, Claro. que preveía la ley sálica o semisálica, que preveía que fuera varón, el varón más próximo de la parentela. Ahí tenemos la situación carlista, exacto. Sí. Entonces, él irrespeta eso y respeta, digamos, la tradición también instaurada ahí por las leyes, y se salta eso y crea una legislación nueva para darle la corona a su hija, que a la final fue un error, porque Isabel II significaba el partido liberal de la monarquía. Y ante eso se levanta el legítimo heredero, según las leyes tradicionales, vigentes en su momento además, que era el príncipe Carlos, Baltasar Carlos, sin mal no estoy equivocado, el príncipe Carlos. Veamos, de hecho voy a buscar, bueno, que sería conocido como, por sus partidarios carlistas, como Carlos V, el rey Carlos V, y que según el derecho y la ley, en verdad, si hubiera sido el monarca español llamado Carlos V. Correcto, Carlos V de España, correcto. Carlos de Borbón, Carlos de Borbón, a ver, déjame ver, creo que es Baltasar Carlos, el nombre completo de Carlos, que es hermano de Fernando VII, hijo de Carlos IV, y por eso es conocido como Carlos V. Y comienza la dinastía carlista justamente con él, que reivindica Carlos, no, perdón, aquí está, no es Baltasar Carlos, algún descendiente de él, es Carlos María Isidro de Borbón, o también conocido como Don Carlos, infante de España, reclamante carlista al trono, y reclamante con derecho. Entonces, a raíz de eso se inicia una serie de conflictos y de guerras que se van a llamar como las guerras carlistas, enfrentando el bando más tradicional de la monarquía, que son los carlistas, del bando isabelino, que en cambio es del partido liberal. Y se produce, bueno, un acabose interno, porque este sistema de guerras que se inician con la independencia americana pasan también a la península, y el siglo XIX español es como el americano, un siglo desperdiciado de guerras, revoluciones. Llega finalmente, pierden los carlistas, ganan los isabelinos, que estaba al mando, no estaba Isabel al principio, sino la regente María Cristina de Borbón,
y ya abren, se abole el antiguo régimen con Isabel II por completo, los señoríos que hablamos la otra vez, 1837 y 38, se da plazo al régimen de la monarquía parlamentaria, constitucional por completo. Entonces ya España entra en una modernidad acelerada a partir de ese momento e Isabel II representa eso. Y es Isabel II, la hija de Fernando VII, o sea, una persona que nunca estuvo como jefe de Estado ni reinó mientras pasaron los procesos de separación de los reinos americanos de los reinos peninsulares, la que reconoce, la que empieza a reconocer a los estados-nación sudamericanos. Fernando VII no fue el que reconoció que lo hubiera hecho y estaba completamente bien en haberlo hecho así. La que empieza a reconocer es esta muchacha, que después va a ser una señora, que es Isabel II. Isabel II, y ahí lo reconoce como una demora de algún tiempo. El primer estado, la primera república que, por cierto, España reconoce oficialmente después de la independencia es el Ecuador, en 1845. Y curiosamente lo reconoce justamente porque en realidad había este proyecto de reconocerla y después, a través de Juan José Flores, ponerle a un hermano suyo, un medio hermano suyo, Agustín de Muñoz y Borbón, como príncipe del Ecuador y después rey de este imperio transandino. Y finalmente su fracaso, porque ya explicamos que la bancarrota le había impedido la salida desde Londres del ejército reclutado para ese fin. Pero bueno, eso por el lado, en resumidísimas cuentas, carlista isabelino en España, lo que estaba pasando en ese momento, y que también impidió que hubiera una reacción adecuada desde parte de la monarquía en España a lo que pasó en América, ¿no? Claro. Porque aparte hubo varias sublevaciones liberales, se volvió al régimen liberal constitucional después de la Revolución de Riego, después otra vez se volvió al régimen preliberal, después se murió Fernando VII y otra vez vino en las guerras carlistas, en el medio también, y después vino ya el régimen completamente moderno liberal con Isabel II. Entonces en el medio estaban tan atingidos con lo inmediato en la península que también fue bien difícil reaccionar a lo que estaba pasando acá. Y al final fue ya como un reconocimiento del consumatum est, de lo que ya se había hecho, porque ya, o sea, era muy complicado materialmente, inclusive para la España peninsular, reorganizarse de alguna manera para mandar, no sé, una expedición de recuperación de los reinos americanos. Y bueno, aunque después, bueno, ahí está estas guerras, las guerras del Pacífico y demás, que algunos dicen que es de alguna manera eso, o el proyecto propiamente de Flores, que era porque si Flores hubiera hecho eso y traía efectivamente a este medio hermano de Isabel II, probablemente se hubiera logrado una reinstauración de la monarquía, al menos en América del Sur, ¿no? Pero eso ya queda en lo que se llama en la ucronía, claro. En la ucronía, en el what if, como dicen los gringos. Y ya por el otro lado, para finalizar y cerrar la charla, para entender qué pasó después de este proceso independentista, que reiteremos, la mayoría de los americanos estuvieron en contra, y si lucharon muchas veces fue porque estuvieron reclutados a la fuerza. Los grandes ejércitos de Bolívar fueron mercenarios reclutados a la fuerza, fueron mercenarios ingleses y alemanes y irlandeses, o gente reclutada a la fuerza, así de simple, ¿no? Y que acabaron venciendo después de una larga guerra de muchos años, en grandes conflictos armados donde muchas veces la población, los mismos independentistas, se pasaban al bando realista. Porque no eran, eso demuestra la falta de sinceridad de la tropa que estaba ahí. Y que, reiteremos, siguieron resistiendo hasta después de proclamada oficial la independencia, en muchos casos hasta 1845 o hasta 1860 inclusive. Imagínate lo que significa eso. Claro. Que si hubiese sido una guerra donde todo el mundo estuviese a favor, se hubiese acabado en 1, 2, 3 años, no en casi 40, ¿tú me entiendes? O 30. Sí, sí. No, para nada, o sea, no hubiera durado nada de lo que duró, o sea, para nada. Entonces, lo que hay que reconocer es esto, para entender el contexto. Y después ya vienen las repúblicas y vienen con una imposición oligárquica, plutocrática, dictatorial, la libertadura, como la ha llamado el gran historiador Luis Corcio Tálora, el gran historiador colombiano neogranadino, del cual yo también tomo ese término, la libertadura, ¿no? Porque nos dan el régimen de la libertad, pero en realidad era una dictadura de la oligarquía plutocrática, la libertadura, bien llamada así. De hecho, algún historiador también ha descrito la guerra de independencia, algún historiador más bien de izquierda, pero con justa razón le ha llamado a la guerra de la independencia, las guerras de independencia en Sudamérica en particular, y también en México, pero acá más. La guerra de los ricos en contra de los pobres. ¿Por qué?
porque la gran masa pobre del continente tenía como gran benefactor y protector a la monarquía y al monarca y al rey. Claro. Y cuando perdieron eso, ya no hubo nadie quien les protegiera. No hubo los cuerpos intermedios, los fueros, las leyes, todo lo que les permitía tener una vida más satisfactoria de alguna manera. Que es que es más o menos lo mismo que pasa con los campesinos españoles en España luego de la Constitución. O sea, es lo mismo. O sea, pasa porque se convierten en ficciones jurídicas. Y ahí Exactamente. Y ahí es que entra pues la libertadura, quizás, que también se puede extrapolar a todo el aparato liberal mundialmente. O sea. Es el individuo frente al monstruo llamado Estado. Y el Estado manejado por la oligarquía plutocrática y la oligarquía plutocrática manejada por la finanza internacional en la City de Londres primero y después de Wall Street, Nueva York. Y ya sabemos quiénes son los dueños de Wall Street y de la City de Londres. No quiero especificar, pero todos lo entendemos. El Rothschild y compañía. Y después de eso vienen estas repúblicas, se fundan con estas constituciones, inclusive en el caso del Ecuador y de otros países, la misma Argentina, antes de darse su norma fundamental, la Constitución, ya tenemos acuerdos firmados con el Reino Unido, con Gran Bretaña, para el libre comercio, ¿no? Libre comercio que significó en realidad que nos inunden con todos sus productos. Y deuda. Que nos endeuden, que Bolívar ya nos había empezado a endeudar, y que de esa manera ejerzan un imperialismo financiero y un colonialismo económico que no nos hemos liberado hasta el día de hoy. Porque la deuda inglesa, en el caso, por ejemplo, de lo que es el Ecuador y Colombia y Venezuela, es el origen, y Panamá, es el origen de toda la deuda histórica, externa, histórica, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque al haber iniciado nuestra vida con ese tipo de deuda, nunca nos pudimos librar del condicionamiento económico de estar permanentemente teniendo que cumplir con pagos a intereses financieros de extranjeros. La deuda inglesa, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, que se adquirió en la época de Bolívar, en 1819, y después de algunos otros, 1820, 23, me parece que hay otra, que la guerra para independizar al Perú, que fue el último baluarte realista de América, la pagaron los bolsillos quiteños, neogranadinos y venezolanos, y sobre todo quiteños. Y toda esa deuda se fue acumulando y Bolívar nos endilgó, y recién la acabamos de pagar a los capitales ingleses en 1975. Un siglo y medio después de la independencia. Y obviamente en el medio de eso ya nos habíamos hecho de otro montón de deudas para ir supliendo esa deuda y todas las otras deudas producto de esa deuda, ¿no? Entonces, esa es la forma, como diría algún teórico económico y filosófico alemán, ¿cómo es? ¿Cómo se dice en el sustantivo de siervo? La servidumbre del interés del dinero. Claro. Entonces pasamos a ser siervos de la City de Londres, ni siquiera de Inglaterra también, pero de la City de Londres, del interés financiero y económico británico, y también del capital manufacturero británico, porque el siglo XIX se inundó acá dejamos de producir, antes producíamos, acá dejamos de producir y pasamos solamente a ser consumidores y también exportadores de materias primas, y nada más. Todo lo que venía era de Inglaterra y después obviamente de Estados Unidos en su reemplazo en la tea imperialista, pero a partir de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial sobre todo. Pero al siglo XIX, inicios del XX, Inglaterra acaparó todo. Bueno, en una época Alemania le empezó a hacer competencia, pero ya sabemos qué pasó con Alemania cuando le quiso hacer competencia, y Alemania empezó a reemplazar, en el caso del Ecuador, a Inglaterra como el primer socio comercial. Pero acá Inglaterra nos vino con todo, inclusive, además de la deuda, de los intereses de la deuda, de la imposición económica y financiera a través de estos tratados de impuestos de libre comercio, entre comillas, que en realidad es libre comercio para ellos, para vendernos todo lo que quisieran, llevarse lo que quisieran, como las minas y demás. Y además de eso también hubo el caso específico en las costas ecuatorianas que yo no he estudiado en otros países, que debe haber, de asentamientos coloniales británicos. Acá tuvimos la Ecuador Land Company, que en ausencia no teníamos plata para pagar, entonces los capitales ingleses y el gobierno inglés dijeron, bueno, no tienen dinero, entonces tienen que dar algo a cambio porque no podemos esperar, dennos tierras. Y les ofrecieron tierras en una parte del país que no les gustó, y después acabaron dándoles tierras en el norte, en la frontera con Colombia, que se llama Esmeraldas. Le dieron un puerto que se llama San Lorenzo, que hasta ahora sigue siendo un punto geopolítico internacional importante, porque por ahí pasa todo el narcotráfico de Colombia y del Perú que sale
hacia Estados Unidos a través de Centroamérica. O sea, toda la cocaína y todas las drogas que salen de Perú y de Colombia pasan por ahí hasta el día de hoy. Y en esa época también era comercialmente muy importante porque todas las exportaciones cacaoteras, de tagua, de muchos otros productos agrícolas pasaban por ahí. Y se les dan estas tierras en San Lorenzo a la Ecuador Land Company, que es una empresa inglesa y que prácticamente pasa a ser una factoría inglesa, una colonia. Inclusive tenían su propia moneda, sus propias regulaciones. Y yo hice una investigación al respecto, se publicó acá en un libro de la Superintendencia del Poder del Control de Mercado, una entidad del gobierno, y se ve que durante el siglo que duró esta factoría inglesa en el territorio ecuatoriano, era un territorio independiente de la República del Ecuador, y los mismos habitantes que vivían y trabajaban ahí y dependían de esto se quejaban a la República del Ecuador de que eran objetos de abusos constantes y que el Ecuador estaba pintado en la pared, no significaba nada las leyes de la República del Ecuador ni las autoridades del Ecuador para ellos, y que era un invento como en verdad, o sea, quizás ellos lo describen de mejor manera que nadie. El Ecuador era un invento que no servía para nada. Y el caso efectivamente esa es la realidad de todas las republiquetas hispanoamericanas. El caso de San Lorenzo es más patético porque ellos ya tienen un enclave colonial en el territorio de una república supuestamente soberana e independiente, y lo que te demuestra que todo esto era una farsa, ¿no? En el fondo esto demuestra la farsa y el fracaso histórico de estos estados fallidos, de estas repúblicas de papel, de estas republiquetas. Republicanismo existencial, sí. Y para terminar, esto sí es definitivamente para terminar. Esto, de la misma manera que la leyenda negra ha subsistido por un sistema educativo que se dedica pues, a regar propaganda, la propaganda de las repúblicas, la propaganda del independentismo ha subsistido, y corrígeme si estoy mal, meramente para mantener esas mismas oligarquías, para mantener esas mismas élites, para mantener quizás una idea romántica, nacionalista, inservible, y hasta cierto punto el mismo sistema financiero del cual estamos hablando. O sea, es como el uróboro, ¿verdad? Es la serpiente que se come a sí misma. Es la idea de que vamos a mantener este discurso, vamos a mantener esta versión de la historia, porque esta es la versión de la historia que beneficia a las oligarquías, que beneficia a las élites criollas, y que esto es muy importante. O sea, las castas altas de los países hispanoamericanos son los descendientes de estos criollos subversivos hasta cierto punto. Las clases, no las castas. Disculpa, las clases. Es muy cierto. Hay que distinguir los términos correctamente. O sea, que las clases altas son los descendientes de estos subversivos. Son hasta cierto punto herederos de este sistema financiero. O sea, es todo un proceso propagandístico para mantener una ilusión nacionalista por el mero hecho de mantener el orden. Y hasta cierto punto, como dijimos anteriormente con la Revolución Francesa, estas son las mismas bases que crean las dictaduras hispanoamericanas, que luego crean los movimientos populistas, que luego crean todas estas situaciones marxistoides, que lamentablemente también derraman mucha sangre. O sea, el génesis de las tragedias latinoamericanas que conocemos en el siglo XIX y que conocemos con mucha más virulencia en el siglo XX, nacen aquí y tienen su origen aquí y se sostienen por este mito histórico. Y corrígeme si estoy mal y si quieres añadirle algo a esto para terminar. Tú lo has definido precisamente bien, ¿no? O sea, podría agregar poco a lo que tú has dicho, es así. La historia es un instrumento de poder, o sea, como ya lo decía Orwell, el presente controla el pasado y controla el pasado controla el futuro, ¿no? Entonces, es así, hay este relato histórico oficial porque les ha convenido a los formadores de los estados-naciones, las republiquetas hispanoamericanas, para consolidar su poder y su permanencia en el poder, medrar de él y el del sistema financiero al del que dependen, ¿no? Estas oligarquías plutocráticas de que descienden en su mayoría de casos, no en todos, originariamente al menos, de estos próceres de la independencia, de estos subversivos, de estos traidores. Y el tema es que a la misma oligarquía plutocrática criolla también se le fue acabando de las manos su creación. O sea, crearon un monstruo y el monstruo se les convirtió de alguna manera en su contra. Hay algunas familias que desde la independencia hasta hoy en día siguen manteniendo poder económico y político, pero son muy pocas.
pero la mayoría les duró quizá un siglo, y después del siglo ya con lo que fueron, tú mismo explicaste, fueron creando a partir de eso, lo que se fue generando, los caudillismos, las dictaduras, del populismo, y finalmente estos movimientos neomarxistas terribles que tenemos en el continente, fue reemplazando inclusive a las antiguas clases económicas, aunque algunas han sabido mantenerse y hacer alianza permanente con los nuevos poderes políticos de turno. Pero, como te digo, acabaron cavando su propia tumba de alguna manera, porque yo conozco casos particulares en Ecuador, que gente que defiende que quizás en sus antepasados tuvieron un poder político y económico en el primer siglo de la República, creo que hoy en día ya no son nadie, ni nada, en ningún sentido, ¿no? Y que más bien se dan cuenta de muchas cosas, de muchos errores y de la pérdida de identidad, ¿no? Porque el criollo, y con esto quiero despedirme de esta cita, el criollo lamentablemente en Occidente tiene la deshonra de ser el primer grupo europoide que buscó y justificó su propia autodestrucción, como ahora lo está haciendo el europeo común en Europa, ¿no? Entonces, al principio hubo gente que se benefició, pero al final todos salimos perdiendo, todos, porque esto es una pérdida. Esto es, ¿cómo se dice en economía? Sí, pérdida total, me parece que se dice. O sea, acá no hay de dónde, no encuentro la cita, no hay de dónde sacar quién, o sea, habrá habido gente que se benefició efectivamente a lo largo de estos últimos 2 siglos, pero es tan bajo a lo que hemos llegado que en este punto ya no es como que ya así te hayas beneficiado de algo, hasta económicamente o políticamente hablando, es hasta un asco y una vergüenza que lo hayas hecho de eso. Y esa gente que se benefició de eso se está dando cuenta de eso ahora. O sea, Venezuela, ¿quién gana? Por ejemplo, lo que está viviendo ahora Venezuela o Cuba, o lo que también ha pasado en Ecuador en menos grado, pero más en Venezuela. ¿Quién gana en Venezuela? Ahora, 2 siglos después de la independencia. ¿Quién gana? Maduro y sus secuaces y su mafia y nadie más. Pero hasta la oligarquía criolla histórica ya no pincha ni corta nada y ha perdido todo. Y es producto de la subversión original que ellos realizaron. O sea, Maduro, Chávez, son dignos herederos de la revolución bolivariana, literalmente, de Bolívar, porque son el mismo espíritu, la misma idea revolucionaria y subversiva. Y al sentarse a las bases, lo que era subversivo hace 100 años, hoy en día es la tal llamada derecha, ¿verdad? Quizás ese liberalismo. Claro, que dentro de 100 años los que son socialismo del siglo XXI van a ser los de derecha, probablemente si el desarrollo... Claro, ese es también el mito moderno, pero que moderno. Algo muy importante, se me olvidó lo que te iba a decir. Continúa. Quiero buscar esta frase de los europoides. O sea, a la final es suma cero, digamos, tablas, como decimos en el Ecuador, porque a la final hoy, a los 200 años de independencia, no podemos decir que alguien haya ganado con esto, porque hasta la misma élite criolla, con toda esa historia de mentira que se creó para su poder, se acabó perdiendo ella misma en su identidad, porque se crearon estos mitos de los estados-naciones milenarios con pseudo tradiciones indígenas y demás, cuando esta gente, quizá en la mayoría eran hasta biológicamente los más europeos de todos, perdieron, sí, o sea, se escupieron, se hicieron mierda de los mismos. Y yo también desciendo de algún prócer, de alguna cosa, también desciendo de familias realistas, por cierto, mucha honra. Y lo que no se dieron cuenta es que cavaron su propia tumba, y cavaron con eso la tumba de todos. Y me acuerdo lo que te quería mencionar ahora, es el vacío, el vacío que se ha creado de que con estas mitologías, porque eso es lo que es, estas mitologías nacionalistas de que yo soy de tal país y tal cosa y esto me diferencia de otro país, y al fin y al cabo lo que tienes es una bandera masónica, un himno decimonónico y no hay más nada. Eso es lo que te diferencia de tu hermano en otro país. O sea, las diferencias son tan artificiales y son tan ilusorias y se han agrandado tanto estos mitos y se han creado conflictos por estupideces, y no tan solo eso, la división es tan ilusoria y tan insignificante, y los movimientos nacionalistas se basan en cosas tan insignificantes para separarse de sus otros hermanos, y al fin y al cabo lo que gana es la división, lo que gana es este fetiche, como tú lo habías mencionado en otra entrevista, me lo habías mencionado, yo le digo el republicanismo existencial, tú sabes, la idea de que hay mi bandera y mi tradición nacional, y es como que, mira, no hay ninguna tradición, no hay ninguna bandera, lo que hay es la cruz de Borgoña y la hispanidad, y esa es la única cultura real que tenemos. Todo lo demás es un engendro subversivo hasta cierto punto.
aparte son hasta inventos de mal gusto. Claro. Pero esas banderas de las republiquetas y los escudos y los himnos te da chiste. O sea, nadie que sea un poco serio se puede creer esas cosas. O sea, independiente de que estés de acuerdo o no con eso, ya vas creciendo y te dices, ¿pero qué es esto? O sea, ¿de dónde Claro. salió el amarillo? Claro. ¿De dónde salió el amarillo, el azul y el rojo de las banderas Y ahora, a colombianas? 200 años, tú ves cómo ahora toman los símbolos de los movimientos independentistas y lo utilizan en sus movimientos revolucionarios, como lo es el caso de Venezuela, el socialismo bolivariano, el movimiento bolivariano. O sea, estás utilizando a este personaje que ya hemos descrito en esta charla como tu héroe nacional. O sea, ¿dónde está la historiografía? ¿Dónde está Y entonces te buscas historiadores para fomentar la leyenda negra, te buscas historiadores para hablar mentiras. Para crear un discurso, inventarse un discurso ideológico que no tiene asidero en los hechos. Claro, es la locura de la locura, o sea, es la subversión de la subversión y es... Claro. Nada, continúa con la cita, disculpa. Quiero acabar con esto. En 1808, poquísimo antes de la mal llamada independencia, el mayor grupo humano de la población del Virreinato de Nueva Granada, incluyendo Panamá, Venezuela y Quito, era el blanco criollo. El criollo, ojo, que eso también la gente después salta. El criollo era el que descendía de españoles en América, que tenía un aporte biológico principalmente español, pero que ni por mucho era completamente español. El mismo Bartolomé Mitre define al criollo como el que tiene un componente biológico y cultural principalmente europoide, europeo, pero que también tiene sangre indígena y por ahí hasta sangre negra. O sea, eso es así. Pero estamos hablando de un concepto de estirpe más que de raza biológica, como ya lo dijimos otra vez. Que es un concepto ya más marxista. Eso es algo que la gente no se da cuenta, que el concepto de raza, como lo conocemos hoy, es un concepto marxista que no existía en esa época. O sea, tú eras cristiano o no eras cristiano, punto. Claro. Católico. Entonces, el criollo español doblaba en cantidad a las castas pardas. Hoy en día, 2018, esta situación se ha revertido por completo enormemente. Históricamente, los criollos son el primer grupo europoide que gestó su propia destrucción. Los descendientes de españoles en América llevan la ignominiosa marca de ser los pioneros en Occidente y quizás en el mundo entero en haber construido una ideología contra ellos mismos que da el paso para su desaparición total finalmente. Lo que Europa vive ahora, nosotros lo vamos viviendo desde hace 2 siglos. La organización sistemática de nosotros mismos contra nosotros mismos para conseguir la extinción de nuestro sustrato genético. Y ahora parece que estamos a pocas décadas de su consecución final. La destrucción de Hispanoamérica a manos de los hispanoamericanos es el triste y lamentable precedente histórico de la destrucción de Europa por los europeos. Endofobia, en una sola palabra. Y con eso termino. Excelente. Yo creo que ha sido una charla muy buena. Dimos un desglose bastante extenso. Hablamos de los precedentes, hablamos del evento y de sus repercusiones. Francisco, muchísimas gracias por continuar este ciclo. Nos vemos la próxima vez y nuevamente espero que las personas se enriquezcan de esta charla. Escriban abajo sus comentarios, escriban abajo, porque a través de los comentarios yo también aprendo y me imagino que tú también. Y nuevamente, muchísimas gracias y no sé si quieres decir algo más. Es un enriquecimiento mutuo. No se olviden de ver el link del otro cuadro abajo, lo va a poner Fernando. Y feliz solsticio. Que viva el victorioso, perenne e inmortal sol. Amén. Pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días y vayan con Dios. Adiós.